Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y les conceda todos sus propósitos y los guarde de todo mal, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo. El Señor Jesús, cuando principió su ministerio, después de haber sido tentado por el diablo en el desierto 40 días, terminó de ser tentado y fue a la sinagoga de los judíos y se le dio el libro de Isaías, el cual fue el libro que marcaba la profecía Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. Al ser despreciado por ellos, el Señor Jesús, ya que lo querían despeñar, ¿verdad?, se fue a Galilea de los gentiles, y en el día de reposo hizo sanidades entre ellos, y esto dio motivo a que ellos no quitaran la atención de él, porque era una manera de acusarle, porque es prohibido hacer cualquier actividad en el día de reposo. Era, que ellos lo lleven a cabo hasta este tiempo, pues solo ellos lo llevan porque ellos quieren, ¿verdad? Ahorita les explico por qué. Y estuvo con ellos el día de reposo, haciendo sanidades y toda clase de maravillas, ¿verdad?, echando fuera demonios, sanando enfermos, y quitando plagas, pestes y todo, ¿verdad? Y así se terminó el día sábado y siguió hasta el día domingo. Lucas capítulo 40, 41 al 42. Cuando ya era de día, salió y se fue, o sea, el primer día de la semana, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente buscaba al Señor Jesús. Llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Lucas capítulo 4, 41, 42. Pero él les dijo: es necesario que también vaya a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de ellos, ¿verdad?, en Galilea de los gentiles. Lucas 4, 44. De esta manera se abrió la puerta a los gentiles para entrar al reino de Dios, y se cumplió la profecía, o sea, en los gentiles principió, mejor dicho, porque esa profecía todavía no está cerrada. ¿Por qué? Porque todavía debe de predicarse este evangelio del reino de Dios a los israelitas, Esta profecía no se termina hasta cuando el Señor Jesús venga. Y por eso es que en Mateo 24:13 dice acerca de los gentiles que predican la verdad, dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se abrió la puerta a los gentiles para entrar al reino de Dios, de la manera que ellos recibieron el evangelio que el Señor Jesús predicó. Mateo capítulo 4, verso 12 al 17. San Juan capítulo 13, 20 y Mateo capítulo 4, 12, 17. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad?: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo capítulo 9, 35 al 37. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 38, Lucas capítulo 10, 2. Cuando el Señor comisionó a los apóstoles, Mateo 10, 5, les dijo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren. ¿Por qué les dijo esto? Porque el evangelio era primero a los judíos. Por eso ustedes en todos los hechos de los apóstoles, ¿verdad?, ustedes encontrarán que ellos iban primero, al llegar a cualquier lugar, a las sinagogas de los judíos a buscarlos para ministrarles el evangelio del reino de Dios, porque fue una orden directa del Señor Jesús. Les dijo, por camino, el Señor Jesús les dijo:
Por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren. Esta fue la orden que les dio. Sino vayan a las ovejas perdidas, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, verso 6, y Mateo capítulo, verso 7, 17. Y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Mateo capítulo 18. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Mateo capítulo 10, verso 9. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo capítulo 10, verso 10. Leer Mateo 10, del 11, 10 y 11 al 15. Y desde antes que el Señor Jesús muriese en la cruz, los apóstoles ya predicaban el evangelio del reino. Él les dijo: cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 10, verso 23. Y les dijo: el que ustedes recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Gloria al Señor Jesús. Pongan mucha atención en lo que dice esto, porque es muy importante para la salvación de las almas. No se trata de una religión. El Señor Jesús no trajo religión, trajo la verdad de cómo llegar a donde Él está. Cuando el Señor Jesús entró en el mundo, dijo: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste. Por eso fue que Él tuvo que venir. No quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos capítulo 10:5. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos 10:6. Isaías 10:20. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos capítulo 10, verso 6. Isaías capítulo 1, verso 10 al 20. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos capítulo 10, versos 5, 7 al 8. Diciendo: primero, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley del Torah. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. Dice: quita lo primero. ¿Qué se iba a quitar? Se iba a quitar el pacto antiguo, la antigua ley. O sea que la Torah no tiene ahorita validez, aunque se diga lo contrario, pero la profecía está escrita, y está escrita en el Antiguo Testamento. Quita lo primero para establecer esto último. Hebreos capítulo 10, verso 9. Capítulo 8, verso 8 al 12. Y en esa voluntad del sacrificio del Señor Jesús, y por su sangre preciosa, fuimos santificados los gentiles que recibimos el evangelio del reino de Dios. Gloria a su nombre, Señor Jesús. Porque dije hace rato que la Torah quedó abolida, porque hay un mandamiento divino de Dios, ¿verdad?, que se debe ejecutar. En primer lugar, no debe nombrarse su nombre por nadie. Por eso es que en los evangelios no aparece. Y voy a leer Hebreos 8. Hebreos 8, verso 8.
Dice, porque reprendiéndolos, dice, aquí que vienen días, dice el Señor. Aquí en el Antiguo Testamento dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ¿no? Y aquí dice, no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor en Hebreos, y en el Antiguo dice Jehová, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará, ponga atención, ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y sigue diciendo en Hebreos capítulo 9, 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, acuérdense que ellos decían, ¿y cuándo será el fin del siglo? Pues el fin del siglo fue 70 años después de la muerte del Señor Jesús, todo lo escrito en la antigua ley, 70 años de desolación, les fue destruido el templo y quedaron sin ley, sin templo y sin Dios por 70 años. Y se abrió la puerta otra vez de la oportunidad y no hay querido entrar. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes le esperan? Esa es la pregunta. ¿Quiénes le van a esperar? ¿Los gentiles, los bautizados en nombre de Jesucristo? No, ellos no. Ellos no le van a esperar, no, porque ellos, al momento que mueren, sus almas son llevadas por Él, hacia donde Él está. Por eso es muy necesario que se entienda el Evangelio, el reino de Dios, ¿verdad? La profecía de Isaías que se abrió, Isaías 61, verso 1 y 2, que todavía está vigente para que entren tanto gentiles como judíos, israelitas, tienen que aceptarle, porque para ellos viene una gran tribulación, para ellos, para el mundo, el fin del mundo es el final de la terminación del Evangelio, final de la oportunidad, final de la gracia para que seamos salvos. Por eso es que Él mandó y preparó a sus discípulos para enviarlos por todo el mundo a predicar el Evangelio del reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 7 al 9. Y ellos salieron por todo el mundo, le obedecieron,
y en cada lugar que ellos llegaban, siempre buscaban una sinagoga para buscar donde estaban reunidos los judíos, para predicarles a ellos primero el evangelio, y si ellos lo desechaban, se volvían a los gentiles. Esa era la instrucción que el Señor Jesús les dio. Ahora, la puerta todavía no se cierra, todavía está vigente la puerta de salvación. Ahorita mucha gente está siendo engañada, mucha gente apóstata que se ha envejecido ahí en las reuniones, que entre comillas cristianas y no son cristianas, porque todavía allí están en desobediencia, no obedecen Jeremías capítulo 31, verso del 31 al 34, Hebreos capítulo 8, verso del 8 al 12, Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17, y Romanos capítulo 11 explica muy claramente que cuando el tiempo de los judíos termine, de los gentiles termine, entonces todo Israel será salvo, porque serán perdonados y tendrán que ser bautizados en el nombre del que no quieren y no pueden ver, en el nombre del Señor Jesús. Y no se debe pronunciar el nombre de Dios antiguo, es una ley para ellos. Por eso en Jeremías capítulo 35 y 36, ahí está la sentencia por eso, desobediencia. Israel no ha podido ser nación ante los ojos de Dios todavía, Él no le reconoce como nación. La descendencia que hay hasta ahorita, para Dios no existe como nación. Están como desobedientes, no como obedientes. Y los cristianos tenemos que ser obedientes en no cantarle al nombre de Jehová. Es al Señor Jesús toda la gloria. Así lo dice en Apocalipsis, la gloria y la honra y la alabanza, el poder, todo es para el Señor Jesús. ¿Acaso no han leído Apocalipsis 9, Apocalipsis 5, desde el 5 hasta el 9, que se les olvida? Hay muchos pastores que le dicen, pastores arrogantes, presumidos y chocantes, ¿verdad?, que le dicen Jesús, Jesús, lo ven, minimizan su nombre, no le dicen Señor, y en la misma escritura así lo dice, que si tú reconoces que el Señor, que Jesús es el Señor, serás salvo tú y tu casa. Y esos pastores le dicen en nombre de Jesús. Bueno, volvemos a los gentiles. Los gentiles tenemos que aceptar el bautismo, el evangelio de los apóstoles, el evangelio del reino y que ellos predicaron. ¿Y para qué esto? Para que al tiempo de que nosotros somos edificados en el fundamento de los apóstoles, Efesios 2:20, ¿ya?, desde allí pasamos a ser y pedimos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. De allí nuestro nombre, nuestro libro lleno de pecados, cada ser humano tiene un libro de pecados, es quitado por la decisión ser valientes y tomar, ¿verdad?, y recibir al Señor Jesús, ¿verdad?, en la fe del bautismo y hacer su voluntad. San Juan capítulo 3, verso del 1 al 5, Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, y así nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, verso 15, y pasamos a ser uno con el Señor Jesús. El Señor Jesús oró por sus apóstoles, dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y no te ruego nada más por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de estos. Y todos pasamos a ser uno con el Señor Jesús. San Juan capítulo 17, versos 21 al 23. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso del 1 al 4,
que Él iba a preparar morada para nosotros, ¿verdad? E iba a preparar nueva morada. ¿Qué es nueva morada? Es cuerpo celestial. Esa es la morada celestial. Cuando la persona muere, el cristiano bautizado en el nombre del Señor Jesús muere, su alma es llevada más allá del sol, donde el Señor Jesús nos tiene preparadas esas moradas. El Señor Jesús dijo: Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que estén donde yo estoy para que vean mi gloria y sepan que tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Antes, ni anden engañando a nadie, no se dejen engañar. Hay muchos rabinos judíos que están predicando, que dicen que Jesús no se llama Jesús, que es Yeshua, que es Yahweh, que es... Bueno, en fin, como ellos le quieran llamar, ¿no? Pero nosotros no podemos aceptarlo así porque, como no sabemos hebreo, nos vamos a equivocar y blasfememos el nombre del Señor Jesús, o lo llegamos a insultar o a mal pronunciamiento. Es mejor conocerlo como el Señor Jesucristo. Así está escrito en la Biblia. Por eso es que el nombre de Jehová no aparece en la Escritura. Así lo explica la misma Biblia. No entiendo yo por qué en las iglesias hasta los mismos pastores, ¿verdad? Le cantan a Jehová. Vamos a alabar a Jehová con pandera y danza. Y alaban más esos cantos que el nombre del Señor Jesús. Y tienen la orden. Esa orden es para todos. Hasta la fecha, hasta estos tiempos, esa orden está activa. Y no se debe de hacer, no se debe de cantar el nombre de Jehová, ni menos conocerlo, enseñarlo, ni predicarlo. Porque así lo dice la Escritura. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así lo dice la Escritura, que Él iba a establecer un nuevo pacto, no como el pacto, ¿verdad?, que había hecho con los antiguos, ¿verdad? Porque ellos violaron su pacto, no lo llevaron a cabo, no lo respetaron. La Biblia dice: aquí vienen días, dice Jehová, Jeremías capítulo 31, verso 31. Aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, no con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Dios. Dice: aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿De quién? De los israelitas. Y no me acordaré más de su pecado. Hebreos capítulo 10, 17, Hebreos 8, 8, 12, Hebreos 10, 16. Ahí está la orden. Allí tienen la orden. Y dice: si faltare, verso 36, si faltare en estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así que se les va a dar la oportunidad de arrepentirse y bautizarse
en el nombre del Señor Jesucristo, aunque rechinen los dientes. Y todo el gentil que no esté bautizado y no acepte el Evangelio del Señor Jesucristo y no se bautice en nombre del Señor Jesucristo, su libro va a permanecer allí y en el día del juicio, conforme a